Muy buenas noches, qué gusto de poder estar de nuevo. Seguimos donde habíamos quedado, poder para vivir. El maravilloso y tremendo poder de Dios ha sido plenamente dado para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo y que podamos de verdad aprovechar esto de poder ser llenos del Espíritu Santo según lo que dice Efesios 5:18. Y hay dos áreas afectadas por la poderosa morada de Dios en nuestras vidas. Una es nuestra vida personal y la otra es nuestra vida de servicio. Pero para que esto sea pleno, para que esto se pueda desarrollar, hemos visto que necesitamos que de verdad Dios se manifieste en nosotros. Y para eso hace falta una vida nueva, haber nacido. Bueno, nuestro discípulo verdaderamente es un hijo de Dios, ha dado pruebas y evidencia de que se ha convertido, es un hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos desarrollar esto. Y habiendo nacido, él fue imbuido, o sea, la residencia como templo del Espíritu Santo, la residencia en su cuerpo, está tomada por la plenitud de Dios en las tres personas benditas. Ya lo hemos visto. Vayamos buscando, por favor, Efesios capítulo 3, versículos 16, 17, 18 y 19. Parte de estos versículos. Para que os dé, dice el 16, para que os dé, Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ese es el propósito, eso es lo que Dios quiere, esa es la meta. Dios lo que pretende hacer es que eso sea una realidad. Él nos quiere dar riquezas de su gloria. Que nos dé parte de su gloria ya es algo extraordinario. A mí me asombra mucho que Él no solamente quiera darnos parte de su gloria y hacernos coherederos, sino darnos la riqueza de su gloria, las partes especiales, aquellas cosas que nosotros aún en este cuerpo que todavía no ha sido transfigurado, podamos ejercer ese poder para vivir por la llenura del Espíritu Santo. Por eso este texto termina, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y acá está la primera persona ya que se manifiesta abiertamente en el hombre como sello del Espíritu Santo. Pero antes, ¿qué ha pasado? Vamos al 17, Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando nosotros le recibimos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, no solo residentes del Espíritu Santo, en este texto comprendemos fehacientemente que Dios, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, vive, reside, entró en nuestros corazones. En los versículos 18 y 19, ¿para qué? Para que seáis plenamente capaces. Dios lo que nos quiere dar es capacidad. Él nos quiere dar entendimiento. Él quiere que verdaderamente nosotros disfrutemos y podamos canalizar ese potencial. ¿Para qué? ¿Por qué quiere darnos ese potencial de vida? Para poder vivir, un poder para vivir. Es un poder para vivir. Entonces, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. La plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que el Padre? Porque Él es omnipresente también y está desarrollando esto en nosotros. Si nosotros hemos entendido todo este texto y evaluando la Trinidad de Dios residiendo en nosotros, a eso le podemos llamar poder. Eso verdaderamente es poder. Entonces la vida cristiana se va a desarrollar
podría ser posible única, pública y exclusivamente si Dios realmente reside en nuestros cuerpos, dándonos ese maravilloso y tremendo poder para vivir. Ahora vamos a estas dos áreas que nosotros necesitamos que estén afectadas verdaderamente por esa poderosa fuerza, poderosa morada de Dios en nuestras vidas, transformándonos, dándonos, nuestra vida personal. Este poder tiene que tener una continuidad. Por eso, cuando nosotros analizábamos y veíamos Romanos capítulo 12, verso 1, que cuando os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, él hablaba de aquí y ahora, yo quiero que vos estés presente. Bien, cuando el Señor tiene nuestro cuerpo, tiene nuestra alma y nuestro espíritu. Estamos allí, en una forma voluntaria. Pero también agrega santo. O sea que para poder acercarnos y acceder tenemos que estar en ese momento sin pecado y en llenura del Espíritu Santo. O sea, si estamos sin pecado, ya estamos en llenura del Espíritu Santo. Lo que pasa es que a veces se nota o no de acuerdo al crecimiento espiritual. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer. A entender de que por medio de la renovación de nuestro entendimiento vamos a ir dejando la forma vieja, creciendo y descubriendo cuál sea la buena voluntad de Dios, que es maravillosa y perfecta. Entonces, lo que estamos haciendo ahí nosotros para tener este poder para vivir, nos apropiamos de ese poder por medio de la llenura del Espíritu Santo, porque esa es la forma racional de acercarnos a Dios y de tener un culto racional, una inteligencia espiritual. Y esto nos va a ayudar por fe a que Dios pueda desarrollar eso. Muy bien. Seguimos. Este cuadrito, recién yo decía que hay dos áreas afectadas por la poderosa morada de Dios en nuestras vidas, en nuestra vida personal. Y ahí hay una serie de palabras: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pareciera como que está describiendo la personalidad o la persona bendita de Jesús. Jesús es amor, es una persona que tiene gozo, tiene paz, ha sido paciente, es una persona que no solamente tiene un corazón benigno, sino que ha demostrado bondad y ha mostrado por sus obras lo que él ha confiado en el Padre, y vino y se humilló a sí mismo y se sujetó para cumplir. Es manso, él mismo lo declaró, humilde, y templanza. Él demostró tener un carácter y una fortaleza increíble. Ahora, ese perfil de personalidad nos está hablando, y a través de lo que es el fruto como resultado, tiene que haber sido una semilla muy especial que es plantado en un corazón muy fértil, y entonces por medio de regar, de abonar y de ayudar a crecer, nos va a dar como resultado esos frutos. Y este fruto, el amor, gozo, paz, paciencia, no es otra cosa que lo que va a producir y dar poder a cualquier persona, a cualquier hijo de Dios que se deje en las manos de Dios, y va a empezar a desarrollar estos frutos. Y el conjunto de estos frutos Pablo lo determinó como fruto del Espíritu. Y esto debiera ser algo no infrecuente, sino algo que sea como determinante para poder reconocer la vida de un creyente. Nosotros, si no tenemos paz, tendríamos que replantearnos y empezar a decir y a conjeturarnos y a decir a nosotros mismos: ¿por qué yo no tengo paz? ¿Será que mi vida espiritual no está desarrollándose como tiene que ser?
porque pareciera como que no tengo paz y me parezco un poco al mundo. Bueno, vamos a parafrasear un poco, Romanos 12:2 dice, y no os conforméis, dejen de tener la forma del viejo hombre que se parece mucho al mundo, sino más bien por medio de la renovación de vuestro entendimiento tenemos que ser transformados. Y esa renovación del entendimiento no es otra que la palabra de Dios, que tiene que hacer en nosotros, como producto final, el amor. Esas áreas tienen que ser afectadas por esta influencia, por ser morada de Dios a través de el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se practica? ¿De qué manera lo hago evidente en mi vida? Bueno, el Señor Jesús dijo, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y eso debiera ser una realidad, porque por medio de la intimidad, de la relación con el Señor en cuanto a que Él me da su palabra y yo hablo con Él y tengo intimidad, una comunión, eso me va a ayudar a fortalecer, a crecer y a desarrollar y indudablemente estar a la luz de Dios. Sufro cambio. Un ejemplo práctico para que lo podamos entender. A veces tenemos que usar protector solar para estar tomando sol. ¿Por qué? Porque el sol, cuando toca nuestra piel, va a producir efectos ilógicos. Si nosotros no estamos acostumbrados y nos exponemos demasiado, ¿qué va a pasar con nuestra piel? Se va a poner colorada y hasta nos puede producir quemaduras y feas, y a veces con daño, quemaduras de primer grado. ¿Por qué? Porque estamos siendo afectados por ese poder que tiene el sol sobre nuestra piel. Por eso Dios ha provisto para los más dichosos como nosotros, los morochos, la melanina para que no seamos tan afectados. Y en todo caso cambiamos de color y nos ponemos más oscuros y nos ponemos más tostaditos para que el efecto de esa luz no nos haga daño a la piel. Ese es lo que hace la melanina. Perfecto. Ahí hay un ejemplo de cómo un poder como es el sol o los rayos solares pueden afectar la piel. Pero lo llevemos al plano espiritual. Moisés había subido al monte para recibir las leyes de Dios y había estado en la presencia de Dios. Y estar en la presencia de Dios a él se le notaba porque había sido afectada su piel y él se puso como un velo en la cara porque brillaba por haber estado en la presencia de Dios. Bueno, las áreas en nuestra vida tienen que ser afectadas con evidencia. Primero, una evidencia interna. Nos tiene que afectar a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que empezar a ver los frutos y los resultados de la influencia de cómo hemos sido afectados de estar en la presencia de Dios. Y no voy a decir así nomás simplemente por haber estado en la presencia de Dios, sino por haber estado en la poderosa presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestras vidas y Él lo que quiere es transmitirnos ese poder. Si Dios nos transmite un poder muy grande, por ahí nos puede hacer daño de golpe. Por ejemplo, mirarlo a Dios o estar en la presencia de Dios sin estar preparados, podríamos ser afectados tremendamente. Por eso es necesario la transformación y la transfiguración de nuestro cuerpo para estar en la presencia y entrar en la gloria de Dios. Por ejemplo, para que sea un poquito más entendible, si yo conecto un foco a la 220 y el foco resiste 220, se va a prender. Pero si yo conecto un foco 220 a un foco de 110, se va a quemar. Entonces no va a poder tolerar ni resistir. Es como que pueda ser tomado o estar en la presencia de Dios alguien que no está cubierto o amparado por la sangre de Cristo, puede ser destruido. Y eso es lo que va a pasar con aquellos que, pasando por el juicio de Dios, van a ser, apártate de mí, no te conozco, a la muerte eterna, a la condenación eterna. Volvamos nosotros al poder para vivir.
las áreas en las que nosotros tenemos que ser afectados en nuestra vida personal para después tener una vida de servicio es en este plano. En el plano del amor, en el plano del gozo, en el plano de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre y de la templanza. Para que en esas áreas nosotros podamos ser trabajados, ser cultivados. Y entonces recién nosotros vamos a poder ser utilizados en la otra área de nuestra vida, que es nuestra vida de servicio. Una vida que Dios puede usar para alcanzar a otros. Nosotros no vamos a poder alcanzar a otros si no somos canales limpios que puedan llevar y transmitir la palabra. La palabra por sí sola, hasta las piedras van a hablar. Pero si yo quiero ser un canal de bendición, quiero ser utilizado en el ministerio, en el servicio, y quiero hacer de mi vida que Él tenga y pueda demostrar un señorío de Cristo en mi vida, bueno, lo tengo que hacer para poder alcanzar a otros, para poder discipular, servir como lo quiere el Señor. Pero para eso, para que yo pueda alcanzar, para que yo pueda, tengo que ser provisto de poder. Vamos a Hechos 1:8, por favor. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como se había producido un tremendo cambio en la historia de la humanidad, porque cambiaba antes de Cristo y después de Cristo, pero lo más importante, cambiaba de dispensación. En esta nueva dispensación, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados tenían ahora la posibilidad de ser salvos. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Con el cumplimiento de todas las profecías y con el cumplimiento del plan de Dios, habiéndose ofrecido Cristo como sacrificio y habiendo sido resucitado en el poder del Espíritu Santo y habiendo subido al Padre, y ahora sí, con ese cuerpo transfigurado, transformado, ya glorificado, Él de nuevo se junta con sus discípulos y Él personalmente allí es cuando les da instrucciones de qué es lo que quiere, cómo lo quiere y con quiénes lo va a hacer. Y le dice a los discípulos: vayan ustedes a tal lugar, yo voy a encontrarme con ustedes. Y cuando el Señor les mandó ya resucitado y todos ahí ya, después de haber participado del primer día de la semana y a la siguiente semana también, y ya incluso hasta Tomás vio la evidencia de que era el Señor porque lo vio comer, había podido hasta casi meter su dedo en la llaga del Señor, en las manos del Señor. Entonces, ese Jesús les dice a sus discípulos: tranquilos, yo tengo todo el poder, por lo tanto, vayan y prediquen, vayan y discipulen, vayan y enseñen, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etc. Y ahora, antes de irse al cielo, Él les da este versículo 1:8 de Hechos y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, nosotros somos la prueba viviente de que este versículo es verdad, porque estamos en lo último de la tierra, cruzando hasta el Pacífico y todo, el Atlántico, quiero decir, el océano. Estamos en otra tierra lejana, en otra época, han pasado más de 2000 años. Bueno, acá estamos. Y esta palabra se ha cumplido. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para vivir, un poder para la iglesia primitiva, un poder para los discípulos. Ya no están los apóstoles, ya se murieron. En todo caso están los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos siguiendo la cadena. Bueno, ahora se ha producido esto. ¿Y después qué pasó? El Señor les dijo a los discípulos: bueno, ustedes tienen que enseñar la doctrina de los apóstoles, tienen que enseñar, bauticen en el nombre del Señor, y después cuando reciban el poder me van a poder ser testigos. No solo acá en la ciudad de Jerusalén, en toda la provincia de Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó? A los días se produjo Pentecostés. ¿Y qué hicieron los apóstoles?
recibieron poder. Por lo tanto, ahora en ese poder, Pablo, ¿qué hizo? Pedro, ¿qué hizo? Ese rústico pescador, después de haber producido un milagro de aquel paralítico, saltando el paralítico, tomado de la mano de los discípulos, de los apóstoles, en la puerta del templo, que predicó, una gran predicación. Y allá por capítulo 2, verso 38 creo que es, dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno y recibirán el don del Espíritu Santo. Y ahí les dice lo que el Señor le había enseñado. Bautícense, arrepiéntanse, conviértanse y van a recibir el Espíritu Santo y van a poder seguir la cadena. Y aquel día que dice, se convirtieron más de 3.000. Pero en el 42 le dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en ¿qué más? En la comunión con los santos. ¿Qué más? Perseveraban en el partimiento del pan. ¿Y qué más? Y perseveraban en las oraciones. Bueno, ese versículo 42 del capítulo 2 de Hechos está hablando de la vida primitiva, de la iglesia primitiva, del cristiano, en el momento de ahora ya con poder, ya no con su fuerza, sino con ese poder que recibieron en Pentecostés y que estaban ahora, dice, en el versículo anterior, decía que Pedro les enseñaba de que se bautizaran para arrepentimiento y recibirán el Espíritu Santo. Bueno, es porque recién se estaba formando la iglesia y ellos mismos no habían recibido, lo habían conocido al Señor, pero no habían recibido el Espíritu Santo residente y se estaba formando. Después sale Felipe, después sale Pablo y ya se predica y hay persecución y la iglesia hace como una especie de eclosión y se va a toda Asia, aún hasta Europa, y ahí empieza el crecimiento de la iglesia. Pero ya no es sino bajo el poder de esos apóstoles que han sido afectados por la poderosa morada de Dios en sus vidas. Y el cumplimiento duró y dura y durará hasta que el Señor venga a buscarnos. Por eso nosotros tenemos esta posibilidad de que Dios pueda utilizar y alcanzar a cada uno de nosotros para poder utilizar este poder. Bueno, ¿cuándo se estuvo disponible? En Hechos 1:18. ¿Cómo o cuándo se recibe el Espíritu Santo? Ahora vamos a Romanos capítulo, ahí está, 8:9, por favor. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Me gusta mucho este versículo porque pone blanco sobre negro, aclara bien cuándo se recibe el Espíritu Santo, cuando nosotros nacemos de nuevo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuándo empezó a morar? Cuando somos sellados, cuando somos hechos hijos de Dios. Ya no es como cuando vino Pentecostés y se manifestó a los discípulos, no. Ahora, inmediatamente somos bautizados en el Espíritu Santo y el bautismo por agua viene a ser una figura de ese bautismo hecho por Dios a través de el Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ninguno en el Antiguo Testamento recibió el Espíritu Santo por la ley. Nadie, sino hasta Pentecostés. Por lo tanto, la promesa es, yo me tengo que ir para que venga el Espíritu Santo y yo me tengo que ir, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a mandar el Espíritu Santo. Ya se lo había dicho en San Juan, en el relato del 15 en adelante, entre la oración incluso del 17, ya la promesa, y el que más enseñó acerca del Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. No hay escritos más abundantes sobre el Espíritu Santo que lo que enseñó el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta poderosa
presencia en nuestra vida nos va a dar ese poder para poder vivir una vida personal que lleve fruto del amor, del gozo, la paz, la paciencia, el fruto del Espíritu Santo, y entonces poder desarrollar eso a través de nuestro espíritu. En Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es la garantía hasta que el Señor mismo personalmente nos venga a buscar y llevar con él. Y ahí vamos a poder entender, vamos a poder ver, vamos a poder darnos realmente cuenta de todo lo que hoy no lo podemos hacer por no tener un cuerpo transfigurado. Pero sí somos provistos de ese poder para poder nosotros tener vidas victoriosas. Dice: cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal por fe, y a la vez que recibimos la morada del Espíritu Santo, cada creyente entonces ya tiene el poder del Espíritu en él. Pero ahora hay que ¿qué? Ahora que ya tenemos el Espíritu Santo, ya está todo, ya tengo paz, ya tengo gozo, ya tengo paciencia, ya tengo mansedumbre. Mentira. Si ustedes me conocen un poco, van a ver que no es del todo cierto esto. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender cómo dejarle tener el control para que se pueda manifestar ese poder. Y entonces vamos a aprender algo bueno. El secreto de la vida cristiana es ser lleno constantemente del Espíritu Santo. El secreto de una vida victoriosa, el secreto de una vida con poder, para que se cumpla lo que dijo San Juan 10:10, el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida eterna y vida abundante. O sea que el Señor desea que nosotros tengamos estas capacidades extraordinarias de amor, de gozo, de paz, de paciencia. ¿Saben qué diferentes serían nuestras vidas si nosotros pudiésemos desarrollar esto? Y el día que nos toque una prueba y estamos a lo mejor con los ojos llenos de llanto y dolor en el corazón por algún evento, una circunstancia de la vida, tener gozo a pesar de eso, tener paz, ser a pesar de toda la circunstancia de la vida por gente mala, tener bondad, ser benignos, tener la fe suficiente como para poder desarrollar en nosotros un carácter de mansedumbre, de templanza, de equilibrio. Sería realmente algo extraordinario. ¿Qué es la templanza? Es el dominio propio. Es cuando cada uno de los creyentes está lleno del Espíritu Santo. Y por lo tanto empezamos a manifestar nosotros ese fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor ha empezado a tener un control sobre nuestra vida. En Efesios 5:19, vamos a ver que el resultado, Efesios 5:19, está hablando de una contraposición, porque antes había dicho: no seáis llenos de vino, porque el vino toma el cerebro, lo atonta, lo maneja y le hace hacer tontera. Un hombre intoxicado con alcohol es capaz de hacer muchas cosas. Pero en cambio, el que tiene, dice el texto, el 19, el 18, perdón, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Este contraste nos va a ayudar a entender el 19 mejor. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Actitudes totalmente diferentes. Porque el que está embotado de vino, lo único que causa es división, disolución.
Más bien, para poder tener una vida victoriosa, es un llamado muy contundente el hecho de ser llenos del Espíritu Santo. Muchas veces en las iglesias se ha recomendado a través de muchos ministerios esto de la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y pareciera como que es algo tremendamente difícil, como que hay que hacer muchos ejercicios espirituales o meditaciones trascendentales para poder ser lleno del Espíritu Santo. No, y es muy práctico y es muy fácil. Es cuestión de tener el deseo, de tener la voluntad, de tener el hambre de poder ser llenos del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo hace que nosotros tengamos actitudes totalmente diferentes. Un hombre lleno del Espíritu Santo, sin pecado, está contento. ¿Qué es lo primero que hace un hombre lleno del Espíritu Santo? Canta. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando también internamente. Esto habla de un gozo interior que inevitablemente sale y aflora. Y los demás se dan cuenta que verdaderamente esto no es una impostación, no es algo falso, sino que es de verdad algo que viene desde adentro. Dice, vamos a comparar ahora esto de una morada abundante de la palabra de Dios. No es solamente la llenura del Espíritu Santo, sino ahora vamos a comparar lo que significa con el otro texto, no sé si está ahí. Colosenses 3:16. Me lo olvidé, parece. Perdón. Busquemos por favor Colosenses 3:16. Esta vendría a ser la otra clave para una vida victoriosa, para tener poder en nuestra vida. La palabra de Cristo, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. No solo la llenura del Espíritu Santo provoca gozo en nosotros, cántico. También el hecho de tener la palabra de Dios abundantemente en nuestro corazón. Ejemplo, 2 que iban caminando camino de Emaús, iban llorando. Y por culpa de las lágrimas no le habían reconocido al Señor. Sin embargo, cuando ellos le empezaron a escuchar y tomaron atención, cuando se dieron cuenta que el que hablaba era Jesús, ellos dieron testimonio. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos revelaba la palabra, cuando nos hablaba? No ardía nuestro corazón. Bueno, ese es el efecto no solo de la presencia del Espíritu Santo, sino de la abundancia de la palabra de Dios en nuestros corazones. El hecho de estudiar, de meditar, de dejar que la palabra de Dios provoque en nosotros efecto, y va a provocar efecto. No es una fantasía, no es un cuento, no es otra cosa que una gran verdad, que la palabra de Dios va a provocar un efecto en nosotros. Lo dice ya Romanos capítulo 12, verso 2. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No hay otra forma, no hay otra manera. La palabra de Dios va a renovar nuestro entendimiento, nos va a cambiar de adentro hacia afuera y nos va a hacer que nosotros tengamos esto, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No solamente va a ser algo para nosotros, esto ya no es cuestión para nuestra vida personal. El punto 2 es nuestro servicio. Ya voy a empezar a afectar a otros. Hermanos, como acá estamos para capacitarnos y ejercitarnos, estamos como en el gimnasio espiritual, vamos a ser discipuladores. Si bien somos discípulos del Señor, pero ahora nos pongamos un poquito en el rol de discipuladores. Nosotros aquí vamos a tener la posibilidad de poder ser enseñados por el Señor y poder transmitir esa enseñanza.
Así como el Señor les dijo, tranquilos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, vayan y hagan discípulos. La obra no la van a hacer ustedes lo que tienen que hacer es estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, llenos de Jesús, y aún el Padre en la Trinidad va a poder trabajar, y eso es poder, eso es algo tremendamente que los va a afectar como para que ustedes puedan enseñar, exhortar unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. Esto que dice en toda sabiduría, no confiando en el criterio humano, porque el que va a hacer la obra y el que va a confirmar en todo caso lo que se dice. ¿Por qué, por ejemplo, hay algunas iglesias donde, a pesar de que tienen doctrinas tan erróneas con respecto al tema del dinero, por ejemplo, esas iglesias donde lo único que hacen es tratar de mostrar un evangelio de prosperidad, nada más, y alguna vez, de vez en cuando, por ahí un poco de texto bíblico y nada más? ¿Por qué hay bendición? Porque la poca palabra incluso, Dios va a hacer hablar aún hasta las piedras. Y aunque sea poquito, aunque sea por renegando, la palabra de Dios es predicada. Y esa palabra es tomada por el Espíritu Santo y va a provocar efecto. Porque la palabra de Dios tiene poder y no va a volver vacía. Y a pesar de ser tan pobre, tan minúscula, tan casi nada, eso va algún día a ser de gran bendición para alguno que por la obra del Espíritu Santo va a entender, va a comprender y se va a poder incluso hasta convertir. Por eso dice, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Cantar con gracia, cantar con gratitud, cantar entendiendo, disfrutando, cantar con gracia en el corazón está describiendo una condición interna extraordinariamente buena. Es un hombre feliz, es una mujer feliz. Es alguien que como Moisés cuando bajó del monte, estaba su rostro brillando, encendido como una gran luz y se le notaba que había estado en la presencia de Dios. Bueno, a aquel que está en la llenura del Espíritu Santo, que tiene abundancia de la palabra de Dios en su corazón, se le nota. Los chicos se le acercan, la gente quiere compartir un consejo, una palabra, un llamado a discipulado, necesito que me orientes en tal cosa. O sea, da ganas y da gusto. Y no es así nomás, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, no es así nomás con cualquier cosa barata, sino con algo que tenga sentido y que tenga base bíblica, a eso se refiere. Por ejemplo, se le llama música cristiana a cualquier cosa que dice que nombre a Dios, que nombre a Jesús. No, para que sea cristiana en todo caso, tiene que tener base bíblica. Por lo tanto, la música debiera tener ese contexto, base bíblica. Y acá dice, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, ¿cuál entonces ha sido la similitud entre la llenura del Espíritu Santo y la abundancia de la palabra del Señor? Que los dos tienen efecto de gozo, que los dos tienen efecto de cántico, que se le nota. Aquel que está lleno del Espíritu Santo o que tiene una abundancia de palabra, a uno se le nota en la cara, en la mirada, en la forma de hablar. No es ese viejo ojo que no se le acerca a nadie, ni las moscas, porque huraño, no contesta bien y protesta de todo, quejoso. En cambio, aquel hombre o aquella mujer que realmente vive al Señor, se le nota. Cuando la palabra mora realmente en abundancia en nosotros, se manifiesta a través del ministerio, a través de lo que uno hace en el servicio hacia los demás. ¿Y cómo se le nota a través de estos textos? Enseñándoos, exhortándoos en sabiduría, cantando con gracia. O sea, se le nota, se le nota.
La llenura del Espíritu Santo y la morada en abundancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, esto va a ocurrir cuando nosotros realmente nos sujetamos al Señor y le decimos, sí, Señor, aquí estoy. Yo me sujeto y me dejo corregir, me dejo ayudar, me dejo crecer, porque esa palabra lo único que provoca en mí es fe. Y al tener fe, yo voy a dejar que el resultado de ese trabajo que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra, que es viva también, en nuestra vida se manifieste de una forma increíble. Y todavía no hemos empezado a hablar de Hebreos 4:12. Ni siquiera lo hemos nombrado, porque per se esta palabra que debiera ser abundante en nuestro corazón, está viva. Tiene doble filo. Tiene acciones en cosas tangibles y en cosas intangibles. Discierne, piensa, conoce, sabe. En realidad es muy rico ese concepto de el poder de la palabra. Bien, regresemos a lo nuestro. Por eso este mandamiento de ser llenos debe ser una acción continua. No es que tenemos que tener una apariencia de piedad. Conservar los pecados en nuestro corazón nos hace parecer como que estamos llenos. Pero hay algo que está ocupando un volumen que no provoca verdadera llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros sacamos ese pecado, ahí sí se produce el milagro de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces sí lo podemos disfrutar. ¿Sí? No es que sea una sola vez y para siempre, es constante. Por eso, cuando hablaba Romanos 12:1, dice, en un sacrificio vivo, santo, bueno, el santo ese es de ese momento cuando se está ofreciendo, pero para que sea agradable a Dios, ahí habla de continuidad, de darle proyección en el tiempo, cuando vivimos en obediencia a esa palabra de Dios. Vamos a ver tres aspectos de la palabra, de este mandamiento, con respecto al Espíritu Santo, que nos va a ayudar a entender un poquito mejor lo que estoy diciendo. Efesios 4:30, por favor. Y esto es lo que generalmente ya nosotros hacemos. A veces lo que más hacemos en vez de ser llenos del Espíritu Santo, a veces cometemos estos errores. Este mandamiento habla para que nosotros optimicemos esto de la llenura del Espíritu Santo y seamos astutos, pícaros, inteligentes, sabios. A ver qué dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando desobedecemos uno de estos mandamientos de Dios en su palabra y le ofendemos a Él, ¿qué hacemos? No hacemos otra cosa que entristecerlo. Y perdemos ese control, ese poder, y en nuestra vida se desbarajusta y ya no tenemos ni amor, ni gozo, ni tanta paz, ni tanta paciencia, y empiezan los problemas. Y cuando todavía no hemos pasado el punto 1, queremos y pretendemos a veces hacer el punto 2, servir, y ser de bendición, y mantener un ministerio, y hacer esto y lo otro. Y lo hacemos en nuestra fuerza, y lo hacemos a los tumbos, o al tuntum, y entonces ya no tiene sentido. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto. Cuando nosotros desobedecemos uno de estos mandamientos, cuidado, estamos por ahí entristeciendo el Espíritu. Vamos a otro tema, al punto 2. Primera Tesalonicenses 5:19. ¿Qué podemos hacer nosotros también? Por supuesto, no es que lo vamos a apagar, pero al no sujetarnos, es como que lo apagamos. No dejamos que brille, no dejamos que nos dé toda esa fuerza para poder ser victoriosos. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:19? No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Esto realmente es algo ya muy, muy fuerte
¿cómo es posible que yo pueda apagar al Espíritu? Semejante poder. Claro que el sacrificio es vivo, voluntario, santo. Yo tengo que tomar la decisión. No me va a forzar, yo no soy un títere que tiene los piolines para que me maneje, no. Voluntariamente yo me tengo que rendir por amor, por gratitud. Me ha sacado de semejante lugar, me ha salvado la vida, me ha dado vida eterna. ¿Cómo no voy a estar agradecido y voy a estar dispuesto a sujetarme? Por el contrario, a veces lo que tratamos de hacer es ser desobediencia. En la desobediencia, por ahí entristecemos y a veces hasta incluso apagamos. Dice, cuando rehusamos hacer algo que sabemos que Dios quiere que hagamos, eso es apagar el Espíritu Santo. Cuando cortamos voluntariamente la comunicación con nuestro Espíritu, decimos, no, pero déjame, yo voy a hacer la mía. Es como bajar la perilla. Yo no quiero estar encendido. Yo ahora voy a hacer un poco para mí. Déjame vos tranquilo, yo no voy a aceptar tus decisiones. Cuando yo sé voluntariamente qué es lo que Dios me está demandando y le digo no, eso es apagar el Espíritu. Gálatas 5:16. Acá vamos a aprender el concepto de andar en espíritu. Hay que obedecer todo lo que el Espíritu nos dice en la palabra. Eso es obedecer. A ver, digo pues, dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en espíritu es eso justamente. Cuando nosotros más obedezcamos a la palabra de Dios, ahí hay más llenura del Espíritu Santo. Cuando hay más crecimiento, hay más. Por eso Romanos 12:2 dice, para que podáis conocer, descubrir, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios y darnos cuenta que es agradable y perfecta. ¿Quién no va a querer descubrir la buena voluntad de Dios? Pero para eso hace falta estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces podemos ser llenos del Espíritu Santo continuamente? ¿Cuáles son esas condiciones? A ver, yo tengo que tener el deseo, tengo que estar dispuesto. Una persona tiene que desear que Dios controle su vida. Vamos a Mateo 5:6. ¿Se acuerdan cuando hablábamos los otros días del recién nacido, cómo se prende a la teta? Pero llega un momento que la escupe y la desprecia. ¿Y qué hace? ¡Oh! Se duerme. ¿Por qué? Está saciado, está lleno. Eso no quiere decir que más tarde no va a tener hambre de nuevo y no se va a prender con toda la furia. Sí, y si la madre es primeriza, ¡ay, cómo duele! Y cómo hay hasta grietas se hacen, ¿no? Hace zapatear. Bueno, así hay que desear. Vamos a Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué pasa? Que no tenemos hambre de la palabra. ¿Qué pasa? Que no hay deseos. ¿Qué pasa? Que no me siento a disfrutar. ¿Qué pasa? Que no busco. No tengo ni hambre de sólido, ni tengo sed de algo de la palabra, del agua viva. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados, ellos serán llenos. Aquí habla de que el que da la llenura, el que da el crecimiento, el que da todo, es Dios al que tiene hambre, al que tiene deseo. O sea que la primer condición para que haya poder, para que la llenura del Espíritu Santo pueda hacer el efecto en nosotros,
hay algunas condiciones. Una de las condiciones es desear. La segunda condición, entregar el control. Ay, a mí no me gusta entregar el control a veces porque me cambian el partido y me ponen otra cosa. Y entregar el control a veces es fiero. Pero acá se trata de otro tipo de control. Estamos hablando del control de su vida, del control de lo que yo quiero ser. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión básica de entregar el derecho del control final de la vida al Señor. Va a llegar un momento en que vamos a tener que decirnos y replantearnos, Señor, yo te entrego el control de mi vida y quiero que la manejes. Y no solo ahora, desde un punto de vista emocional, sino desde un punto de vista racional. Yo quiero, yo deseo, yo te entrego el control de mi vida y hacer de eso una práctica de vida. No va a ser fácil, porque la carne, el mundo, Satanás no va a quedar tranquilo y a veces no tenemos el carácter. Bueno, pero todo es cuestión de ejercicio, todo es cuestión de proponerse y de hacerlo. Uy, nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, en todo caso voy a armar, para repasar, Dios mediante, claro, estas 3 condiciones de nuestra vida para poder tener vida victoriosa y poder tener la llenura del Espíritu Santo y poder darlo a través de un servicio, de un ministerio, a través de estas 3 condiciones. El deseo de querer tener hambre y sed de justicia, el entregar el control de la vida para que el Señor lo haga. Y el tercer punto es vivir obedientemente. Eso está referido a la palabra rendirse al Señor, tener una disposición obediente, es reconocer el señorío de Cristo, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a desarrollar, Dios mediante, en la próxima clase, si el Señor así lo permite. Oramos para terminar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es tu voluntad y es tu deseo de que nosotros tengamos poder para vivir. Pero también entendemos que lo haces a través de la llenura en nuestra vida y nosotros como templo de tu Santo Espíritu, de la abundancia de tu palabra, y también una actitud de deseo, de obediencia y de rendición para que lo puedas hacer. Pero también nos has puesto ejemplos prácticos en el que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y no como puede ser un pobre hombre alcohólico manejado por el alcohol que le hace hacer y decir cosas fuera de control. De eso se trata entendiendo tu palabra. Si nosotros te damos el control de nuestra vida y tú nos ayudas y tú nos guías y tú, Señor, utilizas tu poder, seguramente vamos a poder ser de bendición, ya no solo para nuestra vida, para nuestro interior, enriqueciendo el hombre interior y ayudándole a crecer, sino también va a trascender para el servicio, para el ministerio a otros. Ayúdanos, Señor, en el crecimiento personal en el hombre y la mujer interior. También ayúdanos para que eso se pueda traducir no solo ya en frutos del Espíritu Santo para beneficio personal, sino también para que de verdad tú puedas usarnos para tu gloria, Señor. Es maravilloso pensar que tú quieres eso para nuestra vida. Gracias por pensar en nosotros y querer darnos este poder para vivir. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a creerlo y ayúdanos a hacerlo. Pedimos estas cosas, te agradecemos por este tiempo, lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.